Bendecido día tengan todos. Gracias por estar aquí nuevamente. Mi nombre es Isasha Marín y este es el podcast Alineando tu Corazón. El título de hoy es Dios y mis finanzas. Y vamos a utilizar una historia que está en Isaías. Pero antes imagínate que hoy venga Dios, y voy a usarme de ejemplo, y me diga, Isacha, ordena tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. ¿Qué tú harías si fueras tú? Está difícil, ¿verdad? Recibir esa noticia, y de parte de Dios, más contundente. Yo me imagino que haríamos lo mismo que Ezequías. ¿Quién fue Ezequías? Ezequías fue un rey de Judá y uno de los gobernantes más fieles a Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, él quitó ídolos, restauró la adoración a Dios. Eso lo habla en Segunda de Crónicas. Y cuando él recibe esa palabra de parte de Isaías, que era un profeta de Dios, en el capítulo 38, pues él se tiró a orar. Él se humilló, él lloró, él rogó al Padre Todopoderoso diciéndole, yo te he obedecido, he sido fiel, me he portado bien, tú sabes, ten piedad de mí. Él le habló a Papito Dios y Dios en su inmenso amor y misericordia lo escuchó y le dio 15 años más de vida. Y se lo dijo a través del profeta Isaías. Eso está en Isaías 38. Y en el capítulo 39, que es el que le sigue, obviamente antes de Ezequías estaba bien contento, hizo un cántico y está en el mismo capítulo 38 al final, donde él estaba contando lo que le sucedió. Pues en el 39, que es el capítulo siguiente, ya la noticia de que Ezequías se iba a morir, estaba enfermo, de por sí estaba enfermo. Llegó a tierras lejanas y Merodach Baladán, que era el rey de Babilonia, se enteró que él estaba enfermo y le envió cartas y presentes. Mira qué interesante esto. Babilonia siempre ha sido una ciudad pagana, una ciudad de rebeldía, porque siempre estaban adorando a otros dioses, nunca siguieron a Dios. Así que siempre vamos a ver a Babilonia como un pueblo pagano, un pueblo de pecado, un pueblo rebelde, o sea, no quiere obedecer la palabra de Dios. Y mira qué curioso que ese rey le envíe cartas y presentes a Ezequías, que sí obedecía a Dios. Pues en el capítulo 39, versículo 2 dice, y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, todo en su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. ¿Ok? Ezequías estaba enfermo a punto de morir. Dios le dijo, vas a morir. Mira qué hermoso. Esa parte me encanta porque yo digo, Dios no lo tenía que hacer y Él es tan amoroso con el que le obedece y se porta, ¿verdad? Alineado su corazón, que le dijo lo que iba a hacer para que ordenara su casa. Sin embargo, Ezequías se humilló y Dios le concedió 15 años más. Y viene el rey de Babilonia, el pecado, el enemigo rápido a utilizar sus fichas y a probar ese corazón. A probar ese corazón, porque miren lo que sucedió después. Rápido llegó Isaías y le preguntó, ¿y quién es esa gente? ¿De dónde ha venido? Y él les dijo, pues mira, de Babilonia. ¿Y qué les enseñaste? Esa palabra es de Dios. Isaías era un profeta. Y él le dijo, pues le mostré todo, no le oculté nada.
Y entonces ahí viene un castigo de parte de Dios para Ezequías. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado. Hasta hoy ninguna cosa quedará, dice Jehová, y de tus hijos saldrán de ti, los que habrás engendrado, van a ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Recibió castigo Ezequías por mostrar sus riquezas. ¿Realmente ese es el castigo? ¿O esta es lo que tenemos que entender a través de esta palabra? ¿Qué el Señor nos quiere decir con esto? ¿Por qué el Señor se molestó con Ezequías por mostrar sus riquezas? Pues vamos a leerlo porque todo está en la Biblia y la misma palabra de Dios. O sea, Papá Dios nos está hablando ahora mismo y nos va a guiar. Y Sachi, ¿qué tiene que ver esto con mis finanzas? Todo. Porque si entendemos lo que pasa en la Biblia, lo que ya pasó, nosotros tenemos que usarlo como espejo para que no nos pase. Eso es lo primero. Y mientras más conozcamos el corazón de Dios, más vamos a alinear nosotros correctamente como debe ser, como lo que Él espera. Y como vimos, Él se molestó. Papá Dios se molestó. Así que vamos primero a Mateo 13. En Mateo 13 hay una parábola que es la del sembrador. Y ahí explica Jesús 4 tipos de corazones. Pues esa parábola nos ayuda a entender en cuál categoría está mi corazón. No podemos decir que no está en ninguna de ellas, porque le estaríamos diciendo, Dios, tú eres un mentiroso con tus palabras. No. Cuando Dios escribe algo, eso es lo que es. Es un sí y un amén. Entonces, Mateo 13 habla de un sembrador que es Jesús. Y cuando siembra la palabra, significa que la semilla es lo que está sembrando la palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Y hay 4 tipos de campos, 4 tipos de corazón, y todo está explicado en Mateo 13. Pero el que vamos a discutir hoy es el que dice el de las espinas. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora entendemos por qué Dios se molestó. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Y la advertencia que hace Dios para nuestros corazones la vamos a discutir ahora con estos versículos. Yo necesito que tú, mira, los escribas y los busques y los estudiemos día a día. Coge 2 versículos y vuelve y repásalos. Siempre yo se los doy escritos en la descripción de cada video. Y vamos a comenzar con Mateo 6, del 19 al 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro corazón, allí también estará vuestro tesoro. Así le pasó a Ezequías. Ezequías fue probado. Siempre Dios nos prueba nuestros corazones. Y podemos decir que estamos obedeciendo porque vamos a la iglesia y porque oramos, leemos la Biblia, pero realmente estoy humillándome, estoy siendo mansa, estoy dando ese fruto del Espíritu Santo. O cuando viene algo, como le pasó a Ezequías, caigo redondito y se nota lo que hay en mi corazón. Hoy no es para señalarte, porque esta palabra a quien primero me toques a mí me da 3 garnatas. Esto es porque la palabra de Dios es un espejo. Nos tenemos que reflejar como yo soy. Yo soy así, como está diciendo aquí. Estoy afanado en hacer tesoros aquí o estoy trabajando en hacer tesoros del cielo. Esa es la primera advertencia que nos da Dios. Y en ese mismo capítulo, versículo 24 dice:
Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos decir que sí, que lo puedo hacer. Dios no miente, Dios nos hizo, Dios hizo todo. Él tiene el control de todo y si Él dice no puedes hacer eso, es que no lo podemos hacer. Siempre tenemos que trabajar, tenemos que producir, pagar casa, pagar colegio, vivir, tenemos que vivir, claro que sí. Yo no te estoy diciendo que no, porque yo lo hago. Pero tenemos que entender que Dios nos está hablando con esta palabra. ¿Estará mi corazón siendo desviado por las riquezas y los afanes de este tiempo? ¿O yo me estoy humillando y estoy dejando que el Espíritu Santo me guíe? Eso cada cual tiene que hablar con Papá Dios, porque yo solamente estoy llevando su palabra. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto aquí a mí me estremece, porque si yo puedo extraviarme de la fe por estar pendiente al dinero, tengo que examinarme a mí misma, tengo que buscar qué tengo que cambiar de mí. Porque si aquí dice que la codicia es necia, es dañosa, que nos hunde para la destrucción, tenemos que soltar, no podemos pensar, no, es que eso a mí no me va a pasar. Esos pensamientos vienen del enemigo para que tú caigas redondo y redonda. Así que tenemos que soltar, tenemos que entender por qué Dios nos está diciendo esto. Porque ya mucha gente la ha pasado y a Él nos está advirtiendo para que no caigamos. Por eso tú estás aquí escuchándolo conmigo. No es casualidad, Dios tiene propósito y gloria a Dios por eso. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Qué hermoso, ¿verdad? Tenemos que estar contentos que tenemos un techo, que tenemos pan, que tenemos salud. Lo que tenemos, hay que darle gracias a Dios. Y mira qué hermoso cómo termina, no te desampararé. Cuando tú confías en el Señor, cuando tú pones primero el reino de Dios y su justicia, cuando ese corazón está full entregado al Señor, el tesoro es la palabra de Dios ahí metida, el Señor no te va a desamparar siempre, siempre va a estar pendiente. Y esa es otra promesa. Si Él cuida de las aves, claro que va a cuidar de nosotros, ¿no lo creen? Esa es otra promesa que está en Mateo 6. Lucas 12:15 dice, esto es palabra de Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fíjate que esto de verdad me da 1000 galletas, porque es que uno viene, yo vengo del mundo. Yo he tenido que dejar muchas malas costumbres y pensamientos del mundo. Y este es uno de ellos. Este es uno de ellos que me pateó cuando lo leí porque el hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y sin embargo, cuando tú te metes en las redes sociales, eso es lo más que se te meten por los ojos. Los coaching de hoy en día, la gente, los influencers. Todo es poseer, poseer, tener, 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 tener. ¿Y para cuándo el tesoro? ¿Para cuándo el tesoro de Dios? Pero eso es lo que vamos ahora. ¿Qué tesoro nos ofrece nuestro Padre Eterno? Para poder entrar en el cielo tenemos que estar alineados con su palabra. Su palabra tiene que sobreabundar en nuestros corazones. Salmo 119:7-2. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata.
Y esto es bien poderoso y tenemos que tragarnos la verdad. Mejor es la palabra que yo tener oro y plata. Mejor es la palabra que tener oro y plata. Tenemos que soltar nuestra humanidad. Por eso Jesús dice, tienes que morir a la carne. Si tú te quedas en esa carne, vas a desear lo que la carne, el mundo te ofrece, lo físico. Por eso hay que morir, dejar que el Señor nos trabaje. Y ese mismo Salmo, el 119, el versículo 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Me regocijo en tu palabra. Tenemos que estar gozosos, tenemos que comerla, tenemos que, cada vez que estamos con la palabra de Dios, sentirnos satisfechos, como cuando tú comes, que tienes mucha hambre y después que comes te sientes guau, al fin. Pues así mismo, tenemos que regocijarnos. Proverbios 2, 4 al 5. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ay, qué hermoso, me encanta esto. Si tú buscas con esa misma pasión con la que sales a trabajar y a subir videos en las redes y a buscar quien te compre tu producto, esa pasión, necesito el dinero para pagar, pues mira, necesito la palabra para la vida eterna, la voy a comer, la voy a buscar de mañana, mediodía y noche. Así mismo, mira, el Señor te va a dar el conocimiento que necesitas si todavía no entiendes algo. Él te va a dar la revelación, porque Él lo escribió, esto es de Él, esto no nos pertenece a nosotros. Y mientras más luchemos y más le demostremos al Señor que queremos conocerlo en espíritu y en verdad, Él nos va a revelar, Él nos va a guiar al lugar correcto. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tenemos que mantenernos conectados con nuestro Padre Eterno. Tiene que abundar, sobreabundar en nuestros corazones su palabra, que cada vez que yo abra la boca sea para cantar y alabarlo a Él, a ese nivel. Y Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Me comí tus palabras a ese nivel. Así cuantas veces tú comes en el día, así mismo tú tienes que comer la palabra del Señor. Ese es el tesoro que Dios nos ofrece. Ya estuvimos con las advertencias de nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Mis riquezas. ¿Cuáles son mis riquezas reales? ¿Cuáles son las que Dios quiere que yo tenga en mi corazón? Y para terminar y concluir, voy a concluir con 2 proverbios que nos van a dar ese resumen, esa palabra que necesitamos cerrar para que el Señor siga trabajando en cada uno de nosotros. Porque esto es un día a día. Esto no es por nuestras fuerzas. Esto es voluntad mía. Cuando yo leo esta palabra y trastoca y me conmueve y me da ese temor de que lo estoy haciendo mal, estás bien. Y una de las cosas que te va a retar es a cambiar. Pero no es fácil, te lo digo por experiencia, no es fácil, no es por tus fuerzas. Ahí es que tú te tienes que humillar y meter de rodillas y pedirle y pedirle y pedirle y pedirle y pedirle hasta que Dios te lo cumpla. Así te lo digo por experiencia propia, un testimonio. Proverbios 23, 4 y 5 dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Mira, te está diciendo, desiste, no sigas pensando en eso. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Una de las cosas que tenemos que entender, como dijo Job, desnudo vine y desnudo me voy. ¿Para qué me voy a afanar en crear tanto y tanto y tanto? Y otra de las cosas que, discutiendo con las chicas de
del Club de Lectura Bíblica, cuando leemos Eclesiastés, que es de Salomón, es vanidad, todo es vanidad, y tú trabajas y trabajas y trabajas, y cuando te mueres lo va a disfrutar otro. Y eso es verdad, y eso también nos tiene que como que jamaquear, y no es que seamos vagos y dejemos como que, ay, que las cosas sucedan por sí solas, no, no tiene que ver, aquí hay que tener un corazón dispuesto a ser transformado por el Espíritu Santo. De que sí, yo tengo que ser responsable, tengo que cumplir las metas, tener, ¿verdad? Como les dije, mi casita, mi carrito, trabajar, ser útil. Mientras estamos aquí tenemos que ayudarnos como comunidad. Pero ese afán que nos estén metiendo la misma palabra, transversándola para tener más y más riqueza y más riqueza y más riqueza, pues ahí tenemos que tener mucho cuidado. Porque los fariseos, saduceos y los escribas en la primera venida, Jesús no tuvo esa cosecha, Jesús tuvo la cosecha y no permitió que esas doctrinas siguieran, porque a la larga desaparecieron, eso fue parte de la cosecha. ¿Y por qué esas doctrinas no siguieron? Porque vino Jesús, la luz del mundo, a traer la revelación de verdad y a volver a sacar su pueblo del cautiverio que estaban viviendo, de esas tinieblas, de esa mentira que la habían metido por años. Siempre el Señor te habla a través de la Biblia. Siempre la palabra es la que te tiene que a ti dirigir. Y el episodio anterior, fue bien poderoso. Por eso es que les digo, no pueden mirar horizontalmente, tenemos que mirar verticalmente todo el tiempo. Cada palabra que recibo la tengo que escudriñar con la Biblia. Si tengo dudas, preguntarle a Papá Dios de rodillas con Jeremías 33:3. Que el Señor nos siga dirigiendo a su verdad y que no nos vendan. Hay un refrán que dice, ahora no me acuerdo, no nos vendan liebre por cabra, qué sé yo, whatever. Si alguno sabe refrán, me lo escribe para aprendérmelo. Prefiero tener la palabra que los refranes. Proverbios 30, del 8 al 9. Leamos. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Esto es un corazón que a Dios le agrada. Un corazón que esté dispuesto a que yo voy a hacer el trabajo y la voluntad de Dios. Yo voy a morir a mi carne y voy a seguir a Cristo donde quiera que Él me lleve. Yo no me voy a dejar llevar por el mundo, por los demás influencers, por los que los demás estén haciendo, porque el mundo me va a traer muerte espiritual. Yo quiero la vida eterna. Yo anhelo esa vida eterna contigo, Papá Dios. Y una de las cosas que tenemos que entender, que la palabra se va a cumplir. Esto es, como les dije, sí y amén. Y cuando Jesús vino y ese Nuevo Testamento nos habla mucho de los tiempos postreros. Y el tiempo postrero es ahora. Ahora es que se está cumpliendo eso que Jesús nos dejó. Y esto de 2 Timoteo 4, del 3 al 4 dice, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mira qué poderoso. La concupiscencia es lo que a mí me atrae del mundo, por decirlo así. Lo que a mí me atrae es como si a mí me encanta el dulce, pues el enemigo me va a ofrecer por todos lados dulce gratis. Yo no sé si a usted le pasa, pero en mi trabajo casi todos los días hay dulce. Pues eso es concupiscencia. Si a mí me atrae eso, pues por ahí el enemigo te va a atacar, porque tú vas a caer. Eres débil en eso. Pues a eso se refiere este de 2 Timoteo 4, 3 y 4. La sana doctrina se va a ir perdiendo porque van a haber maestros falsos que van a coger y van a dar la palabra que la persona quiere escuchar. No lo que tiene que venir de arriba.
Esto es bien fuerte, mi gente. Esto tenemos que tener, esto es bien sensitivo en el sentido de que yo tengo que meterme más con Dios. Esto me obliga a mí, a morir a mí y estudiar más la palabra para llegar a esa verdad. Y todo lo que nos digan de abundancia, la abundancia es la palabra de Dios en nuestros corazones. Que abunde la palabra de Dios dentro de mí. Que yo pueda hacer luz a otros, que yo pueda hacer esa sal que Jesús me pidió que yo fuese. Y, como les dije, con un corazón aquí humillado delante de ustedes. No malinterpreten este episodio como que ahora yo tengo que ser vaga, no tengo que hacer nada, no voy a estudiar universidad, tú sabes, no. Tenemos que tener un corazón manso. Un corazón manso es un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Y esta es la palabra de Dios. De cuando acá leemos que David le pidió a Dios riquezas. Orando dijo, declaro que yo soy abundante financieramente. De cuando acá Job, que lo perdió todo. Después que Dios le revela y le pide que ore por sus amigos, cuando Job le dijo, yo declaro que ahora soy rico nuevamente y declaro que ahora soy abundante nuevamente. No, él nunca hizo eso. Eso fue Dios en su amor y misericordia a ese hijo, que era perfecto, que era bueno. Era un corazón bueno, agradable a los ojos de Dios. Que él mismo le dice, ora por tus amigos porque estoy molesto con ellos. Y él oró por sus amigos y sus amigos se salvaron porque él oró. Y el Señor volvió a restaurarle todo porque el Señor vio su corazón. Un corazón donde abunda la palabra y la obediencia. No un corazón pendiente a los tesoros terrenales. Mira qué importante lo que es leer la Biblia y entender cada personaje que hay aquí. Está escrito con un propósito. Está escrito para dirigirnos a ser mejores seres humanos. Porque en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, no va a entrar el pecado. Nos tenemos que limpiar con la misma palabra. Y Apocalipsis 20:12 lo dice, 11:11 también, que nos tenemos que limpiar. Tenemos que entrar con vestiduras blancas. Tenemos que ir preparando nuestros corazones. Y desde hoy tenemos que empezar a cultivar ese tesoro en nuestro corazón. Y un corazón de niño, dispuesto a aprender de su Padre. Dios te bendiga. Gracias por escucharlo. Porque no todo el mundo está dispuesto a escuchar la verdad. No todo el mundo tiene el oído listo para sentirse redarguido o como que, diache, esto no me gusta, espérate, no lo voy a escuchar. Tenemos que ser fuertes espiritualmente. Tenemos que tener esos corazones así como ustedes lo tienen, que han llegado hasta aquí. Los bendigo grandemente. Les doy gracias por darle like, por escribirme, por sus peticiones de oraciones y seguimos conectados con Papito Dios porque esto es para honrar al Rey de Reyes. Yo no gano nada con esto. Yo lo que hago es servirle a mi Padre Eterno. Y humillados delante de Él, vamos a orar y poner este día en sus manos. Amadísimo Padre Eterno, te doy gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que tú sigas limpiándonos. Que si nos hemos alejado de ti, tú nos vuelvas a traer al camino correcto. Padre, sigue guiándonos, sigue abriendo nuestros ojos espirituales. Sigue utilizándonos para hacer luz a otras personas. Te pedimos, Padre amado, que nos enseñe a tener un oído a la verdad tuya. A que tu Espíritu Santo nos guíe, nos revele. Y que siempre, Señor, nos mantengamos agarraditos a ti. Bendice a cada una de las personas que escuchan esta palabra. Y guíanos, Señor, siempre a tu inmenso amor y misericordia y a esa santa ciudad. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo. Dale like, comenta y que Dios te bendiga. Bye.